Gracias al Señor que nos concede otro día del Señor para reunirnos, para considerar sus caminos, considerar sus hechos. Dios es el que ha dicho que Él nos enseña provechosamente y nos muestra el camino recto por el que hemos de andar. Así que, hermanos, dediquémonos en este momento a ser guiados por el Señor a través de su palabra. Como leíamos, vamos a estar ahí en 1 Corintios capítulo 15. Ahí en sus Biblias, Reina Valera, hay un título. ¿Cuál es ese título? La resurrección de los muertos. Y así, hermanos, comenzamos, o más bien continuamos con nuestro expositivo de Corintios, pero comenzamos un tema adicional de todos los que Pablo ha venido tratando en su primera epístola. Quisiera mencionar que a partir del siglo XVIII, un grupo de personas conocidas como los resurreccionistas, tal vez haya tenido la oportunidad de leer de ellos, pero los resurreccionistas, especialmente en Inglaterra y en Estados Unidos, fue un grupo de personas, hombres generalmente, de distintas profesiones, que tuvieron la labor de profanar tumbas y robar cuerpos con el propósito de llevarlos a, digámoslo así, profesionales interesados en incrementar sus conocimientos sobre cirugías, cesáreas, etcétera. Eso quiere decir que mucho de lo que hoy conocemos en cuanto a disecciones humanas, anatomía humana, parte de esa historia no fue tan brillante. Los resurreccionistas conseguían cuerpos y los llevaban a estas personas para experimentar, y se sabe, por ejemplo, en la historia que hubo incluso asesinatos de mujeres embarazadas de 8 meses, por ejemplo, para poder investigar sobre el feto. Hermanos, y se les llamó resurreccionistas, y así se les conoce en la historia. Pero me llama la atención por qué usaron el término resurrección y lo adaptaron para hablar acerca de este tipo de personas profanadores de tumbas. No encontré realmente la razón por la cual les colocaron ese mote de resurreccionistas, pero sí pensé en un pasaje, y es un pasaje que está en Mateo 28, no quiero que vayamos allá, solamente pensé en ese suceso, hermanos, en el que los principales sacerdotes de Israel, junto con los ancianos, eludieron la resurrección de Cristo, y ustedes recordarán en ese episodio cómo estos personajes, ante la evidencia de la guardia que estaba allí, dieron dinero a estos guardias para que cambiaran totalmente la versión de lo que habían visto y dijeran que sus discípulos vinieron de noche y profanaron esa tumba, robaron su cuerpo. Un dicho que, por cierto, dice la Escritura, en el tiempo en el que escribió Mateo su Evangelio, se divulgó entre los judíos que el cuerpo de Jesucristo había sido robado. ¿Y por qué pensé en ese pasaje, hermanos? Porque estos resurreccionistas del siglo XVIII en Inglaterra y Estados Unidos hacían precisamente eso. Robaban los cuerpos, dejaban las tumbas vacías. Y por eso creo que el término resurreccionista es un término burlesco para hacer referencia a alguien que sale de la tumba, pero no para la vida, no para vivir. Pues no es esa la resurrección de la que Pablo va a hablarnos en 1 Corintios 15. No es un suceso burlesco, es un suceso serio. Hermanos amados, la doctrina de la resurrección tiene implicaciones
tremendas, trascendentales, hermanos. La doctrina de la resurrección es central para el cristianismo, para su cristianismo, el mío, el de los hermanos en Corinto. La resurrección de Cristo, hermanos, es central en el cristianismo porque la resurrección habla de la veracidad de las Escrituras, porque ellas hablan de la resurrección de Cristo y de los muertos. La doctrina de la resurrección es central en el cristianismo porque ella tiene que ver con el poder de Dios. No existiría resurrección de muertos sin el poder de Dios. Pero también la resurrección nos habla de la soberanía de Dios, porque unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. Pero también la resurrección de Cristo nos habla de la gracia de Dios, porque los que resucitan para vida eterna lo harán por la gracia de Dios. La doctrina de la resurrección, hermanos, por donde la veamos, es crucial, es central en el Evangelio. Y ese es el tema, hermanos, del capítulo 15 de 1 Corintios. Hagamos un breve repaso, hermanos, refresquemos la memoria. Recordemos que esta primera carta a los Corintios es una respuesta de Pablo a diferentes desafíos que estaban viviendo los hermanos allí en esta iglesia. Por ejemplo, divisiones, problemas de fornicación, problemas entre hermanos que estaban siendo ventilados a personas no creyentes, carne sacrificada a los ídolos, problemas de idolatría, problemas de desamor, el atavío de las mujeres, cuestiones matrimoniales, el asunto de los solteros, la celebración grosera de la cena del Señor que estaban teniendo, la obsesión por dones sensacionales como el don de lenguas, el menosprecio de la profecía, el papel de las mujeres en el culto público, y ahora este capítulo en el que Pablo va a responder a un desafío de tipo doctrinal. Hermanos queridos, doctrinal. Y recordemos las dos fuentes que usó Pablo para informarse de todas estas cosas. Una fuente humana. ¿Recuerdan quiénes informaron a Pablo de todos estos sucesos? ¿O de algunos de esos sucesos? Los de la familia de Cloé. Pero no fue la única fuente. La otra fuente no fue humana, sino fue una fuente escrita, fue una carta que los hermanos le escribieron a Pablo. Y por eso Pablo en algunos momentos, ustedes lo vieron, dice, en cuanto a lo que me escribisteis, ¿recuerdan? Quiere decir que él está respondiendo también a una carta que los hermanos le escribieron. Dos fuentes. Pero parece que en la fuente escrita los hermanos no lo dijeron todo. Por ejemplo, no dijeron que había una herejía al interior de la iglesia, que era la herejía de negar la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo no comienza su capítulo 15 diciendo, en cuanto a lo que me escribisteis sobre la resurrección, no. Eso quiere decir que los hermanos escribieron algunos problemas, pero no los escribieron todos, y probablemente también los de Cloé tuvieron que haber informado que había una herejía dentro de la iglesia, una enseñanza que estaba causando malestar en la congregación. Y por eso esta es una respuesta, hermanos, a esa herejía. Entonces, hermanos, ¿por qué existe el capítulo 15 de 1 Corintios? De hecho, si ustedes notan, el capítulo 15 de 1 Corintios es el capítulo más largo, el más extenso de todos los capítulos de esta primera carta a los Corintios. ¿Eso qué le va diciendo a usted y qué me dice a mí, hermanos? Eso nos deja ver que el tema de la resurrección de los muertos, primero, era central. Y es central y seguirá siendo central en el Evangelio. Pero lo segundo es que los que sostenían la herejía de la no resurrección de los muertos parece que estaban teniendo gran influencia en la iglesia, por lo cual Pablo ve la necesidad de detallar su defensa
de la resurrección de Cristo. Por eso, hermanos, he titulado esta predicación, esta enseñanza de hoy, la doctrina de la resurrección vindicada en Corinto o defendida en Corinto. Una defensa categórica de la resurrección contra sus detractores. ¿Por qué una defensa categórica, hermanos? Porque como vamos a ver, Pablo no se va a poner con ambigüedades. Categórico significa que todo entra en una sola categoría, que no hay ambigüedades, por eso una defensa categórica, es decir, lo que Pablo va a decir acerca de la resurrección, las pruebas que él va a aportar para defender la resurrección de los muertos, no dejan espacio a la neutralidad, ponen a los hermanos en Corinto a tomar un partido definido, categórico, o estás con Cristo o no estás con Cristo, pero no puedes creer que estás con Cristo y creer ciertas cosas que quieras sobre el Evangelio, es lo que Pablo va a decir. Por eso es una defensa categórica, que no deja ambigüedades, pone todo en una sola categoría. Y las pruebas entonces que va a usar Pablo son contundentes al respecto. Hermanos, recordemos que en la historia la doctrina de la resurrección de los muertos ha sido una de las más atacadas, aún en tiempos de Cristo. Recordemos los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Ahora pensemos en los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos, pero eludieron voluntariamente la resurrección de Cristo. Dice Berkov, citando a Flavio Josefo, que probablemente los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero la de los justos. Si eso es verdad, entonces ellos serían más o menos como los adventistas de hoy, que creen que los únicos que van a resucitar son los justos, pero que los injustos serán aniquilados. Pero también, hermanos, recordarán ustedes en Hechos, que cuando Pablo empezó a hablar en Atenas de la resurrección, ¿qué hicieron los griegos? Se burlaron de él, al escuchar esos disparates de que los muertos van a resucitar. Hermanos, la doctrina de la resurrección ha sufrido ataques siempre. También los protognósticos del tiempo de Juan, por ejemplo, negaban la resurrección de los muertos o del cuerpo más específicamente sobre la base de que creían que el cuerpo era malo, que la materia es mala y por tanto, siendo la materia mala, es imposible que resucite. Y actualmente también hay quienes atacan esta doctrina. Los teólogos liberales dicen que en efecto Cristo resucitó, pero en espíritu, en los corazones de sus discípulos, no literalmente, no corporalmente. Los aniquilacionistas, tema que ya hemos tratado aquí, niegan la resurrección de los muertos. Creen que la persona al fallecer físicamente hasta ahí llegó toda y absolutamente su existencia. Y grupos como los adventistas, así como los antiguos fariseos, creen en la inmortalidad condicional. Solamente los justos resucitarán, pero los injustos serán aniquilados. Y hermanos, en la iglesia, en tiempos del apóstol, en la iglesia primitiva también, esta doctrina fue atacada. Acompáñenme, por favor, a 2 Timoteo, capítulo 2. 2 Timoteo, capítulo 2. Miremos los versos 17 y 18 atentamente. Pablo, dando instrucciones a Timoteo, le informa sobre dos personajes, Himeneo y Fileto. Dice lo siguiente, 2 Timoteo 2, 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe
de algunos. Notan cómo en el tiempo ya de la iglesia primitiva, en tiempos de Pablo también la resurrección está siendo atacada. Algunos afirmaban que la resurrección para el tiempo de Pablo ya había ocurrido. Es decir, creían en una resurrección no corporal, sino en una resurrección a nivel espiritual, pero no corporal, no del cuerpo. Y ahora, volvamos a 1 Corintios 15, tenemos otro ataque a la doctrina de la resurrección, aquí en el capítulo 15, y es la que Pablo va a tratar, contra la cual va a proceder. Y yo quiero que miremos, hermanos, antes de introducirnos aquí, de qué trataba esta herejía hasta donde el capítulo 15 nos deja ver. Revisemos. Versículo 12 de 1 Corintios 15 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, ahí está planteada la herejía. La herejía consiste en que ellos afirmaban que no había resurrección de muertos. Miren el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco, argumenta Pablo, tampoco Cristo resucitó. Eso nos da una información interesante. Probablemente estos herejes o esta herejía dentro de Corinto asimilaba la resurrección de Cristo, aceptaba la resurrección de Cristo, no aceptaba o negaba la resurrección de los hombres, pero probablemente sí creían en la resurrección de Cristo, pero no corporal, hermanos. La entendían en términos espirituales. Ahora miremos el verso 34 del mismo capítulo. Dice el verso 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Es una referencia a la misma herejía, y Pablo trata a los que sostienen esa herejía como personas que ¿qué? No conocen a Dios. Es decir, es una herejía peligrosa. Parece que aceptan a Cristo, están dentro de la iglesia, pero Pablo dice, no pueden conocer a Dios. Alguien que niegue la resurrección de entre los muertos no puede conocer a Dios. Entonces el conocimiento de Dios incluye la resurrección de los muertos. Son dos cosas que no se pueden separar. Y miren el verso 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Y ahí se nos deja ver otra parte de esa herejía. Se negaba la resurrección corporal, porque no cabía en la cabeza de esos herejes que el cuerpo material pudiera ser bueno y por tanto resucitar. Así que hay de fondo probablemente una filosofía griega, protognóstica, de que el cuerpo es malo y como es malo, la materia es mala, la materia no puede volver a la vida. Lo deseable es que el espíritu se separe del cuerpo. El espíritu está aprisionado en un cuerpo malvado y lo ideal es que ese espíritu salga, el cuerpo quede y nunca más esa alma, ese espíritu tenga que volver a vivir en esa esclavitud, en ese encierro de maldad que es el cuerpo. Esa era la filosofía griega. Eso sostenía el protonocticismo que ya por estas épocas existió. Así que, hermanos, va a ser importante nosotros revisar también hoy con Pablo esta defensa que él hace de la doctrina de la resurrección. Reitero, hermanos, el capítulo más largo de 1 Corintios es este. Lo que quiere decir que la resurrección de los muertos es central en el Evangelio, en la vida cristiana. Su entendimiento, hermanos, es un tema de urgencia para nosotros. Por eso Pablo se va a extender. Y lo que va a hacer Pablo entonces es como colocar a los herejes en el banquillo de los acusados, es como crear un escenario de juicio, un tribunal, y él lo que va a hacer es presentar pruebas que van a despedazar esta herejía.
que van a despedazar a los que están sentados en el banquillo de los acusados, que son estos herejes, para reivindicar o vindicar la doctrina de la resurrección, hermanos. Así que, de las varias pruebas, hermanos, que Pablo va a presentar a favor de la resurrección de los muertos, la primera, y es la que vamos a ver hoy, es la prueba escritural de la resurrección de Cristo. Pablo va a usar la prueba escritural para defender la resurrección de los muertos. Y es adecuado, porque por ahí es donde debemos comenzar para defender las doctrinas. ¿Por dónde deberíamos comenzar? Por la Escritura. Y eso va a ser Pablo. Es la primera prueba. Hoy vamos a concentrarnos en los primeros 4 versículos. Él va a seguir dando pruebas desde el 5 en adelante, pero hoy vamos a concentrarnos en la prueba escritural de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la tesis de esta prueba? La tesis es que la resurrección de Cristo es un hecho revelado por Dios en las Escrituras. Esa va a ser la primera prueba contundente contra los herejes, contra la herejía de la negación de la resurrección de los muertos. Dios ha revelado la resurrección de Cristo y por tanto la de los muertos en las Escrituras. Miremos los versos 1 y 2 nuevamente. Pablo dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Una primera pregunta, hermanos, que surge al observar estos pasajes es: ¿por qué Pablo tiene la necesidad de declarar? ¿Notan la palabra? Además, os declaro. ¿Por qué Pablo tiene la necesidad de declarar el evangelio si él mismo afirma que esos hermanos ya lo habían, 1, recibido, y 2, estaban perseverando en él? ¿Cómo es que otra vez Pablo tiene la necesidad de declarar? Significa manifestar otra vez el evangelio a hermanos que ya lo habían recibido, hermanos que estaban perseverando en ese evangelio. Mis hermanos, la primera razón que uno puede ver en todo este capítulo es que Pablo no tiene seguridad de cuál fue el alcance, el radio de daño que la herejía hizo en esa iglesia. Pablo deja ver por algunas expresiones una preocupación. Él probablemente no entiende cuánto daño pudo haber hecho esa herejía entre los hermanos en Corinto. Y es que, hermanos, una herejía, como dijo Pablo en otro lugar, es como una gangrena y se va extendiendo y se va prendiendo. Y el problema más grave de una herejía tal vez es que la herejía primero comienza ¿dónde? En el corazón. Las personas comienzan a abrazar y a abrigar una herejía en su corazón y nadie lo sabe. Pasa un tiempo en que nadie lo sabe. La persona va haciendo cálculos internos con una herejía. Ha escuchado muchas cosas, pero de repente empieza a pensar otras, distintas a lo escrito. Y en su corazón se va haciendo un daño sin que la persona lo sepa, pero sin que los demás también lo sepan. Finalmente, hermanos, ¿cómo una herejía se deja ver? Por la conducta. Siempre, tarde o temprano, una herejía se deja ver por la conducta. Y eso le preocupa probablemente a Pablo. Pablo no sabe el daño que ha hecho ya esa herejía y por eso tiene que declarar otra vez el evangelio que ya esos hermanos habían recibido, en el cual ya estaban perseverando, dice el verso 1, pero Pablo quiere asegurarse, ya que no sabe
el radio de daño que esa herejía pudo hacer. ¿Cuántos hermanos podrían estar abrigando en su corazón? Yo tampoco creo en la resurrección de los muertos. Es lógico. ¿Cómo se va a levantar un cuerpo que es malo? La materia es mala. Pero si todo eso está en el corazón, el daño está hecho. Y alrededor no se sabe. Pablo no tiene esa seguridad y por eso se asegura. Y la manera de asegurarse, ¿cuál es? Declarando otra vez el Evangelio. Eso nos dice a ustedes y a mí, hermanos, que es muy provechoso recordar las mismas cosas siempre. No debería ser molesto estar recordando las mismas doctrinas siempre. Menos el Evangelio bendito de salvación. Por eso Pablo en el verso 1 todavía les llama como hermanos. Es que Pablo no sabe cuáles conocen a Dios y cuáles no conocen a Dios. Él los llama hermanos todavía, pero quiere asegurarse de que esos hermanos realmente sean hermanos, porque él sabe que hay unos que no conocen a Dios al negar la resurrección de los muertos. Pero la segunda razón por la cual Pablo tiene que declarar otra vez el Evangelio a estos hermanos, a esta iglesia, es, y está relacionada con lo anterior, es la posibilidad de una fe en vano. Es un peligro tremendo. Es decir, hermanos, es un peligro uno considerar a miembros de la iglesia como hermanos y con el tiempo enterarse de que habían creído en vano. Esta es una preocupación que él deja ver en el verso 2, miremosla. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Ahí está la segunda razón entonces por la cual él tiene que declarar el Evangelio nuevamente. Que Pablo quiere asegurarse de que los hermanos entiendan que si están abrigando la herejía de que los muertos no resucitarán, podrían estar manifestando una fe vana. Cuán pertinente, hermanos, para nuestros tiempos es este mensaje. Y pregunto, hermanos, y pregúntese usted, ¿cómo discernir una fe vana? A la luz de Corintios 15, a la luz de este argumento escritural que está usando Pablo. ¿Cómo discernirlo? Bueno, el verso 2 dice, según si retuvieron el mensaje original, ¿cierto? Porque Pablo dice en el verso 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado. Es decir, que el parámetro es si retuvieron o aún retienen el mensaje originalmente dado, entonces no tienen una fe vana. Si retenéis, ¿lo notaron? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Noten cuán categórico es Pablo. Cuán categórico es Pablo, hermanos. Pablo, y me gusta eso también de Juan, el apóstol, son categóricos al definir los términos de la salvación. Pablo aquí lo que está diciendo es, si retienen la palabra originalmente dada, como se les dio, pueden estar seguros de que son salvos. ¿Cuál es la otra posibilidad? No son salvos si no retuvieron el mensaje original. ¿Cuán pertinente es eso para nuestros días, hermanos? Por eso, hermanos, es que insistimos tanto en la necesidad de conocer la doctrina a la luz de las Escrituras, que se da en las escuelas dominicales, aunque no todos vienen, porque es para su bien y su provecho. Porque no sea que usted esté en su corazón abrigando alguna idea errónea, y aquí es donde se combate eso, y se recuerda, y se repite, aunque no todos vienen. Por eso generalmente las herejías surgen entre los infieles, los que no escuchan la palabra con atención y con perseverancia. Muy pertinente este mensaje. Y eso estaba pasando entre los corintios. Si ustedes retienen la palabra original, entonces sois salvos. Él es categórico. Por eso esta es una defensa categórica.
Pone una sola categoría de salvación. No hay una y media, ni dos categorías para ser salvo. Una sola. Retienes el mensaje original, eres salvo. Mis hermanos, esto nos enseña que no basta con predicar la palabra, porque Pablo la había predicado. Esto nos enseña que no basta incluso con que los hermanos la reciban, porque los hermanos ya la habían recibido. Incluso no basta con que los hermanos perseveren, porque estos estaban perseverando. Pero sí es determinante si la retenían. Hermanos, ese es el punto diferencial aquí. Pablo está diciendo, ya la prediqué, ustedes la recibieron, están perseverando, pero si la retienen, sois salvos. Entonces, hermanos, la palabra retener merece una explicación aquí, porque está en una categoría diferente. Pablo dice que ellos no son salvos por haberla recibido. Cualquiera recibe una doctrina. Incluso Pablo dice que no son salvos por perseverar en ella, porque cualquiera puede dar muestras de perseverar en una doctrina. Dice, si la retenéis. Hay un problema grave en Corinto y Pablo no sabe el alcance que está pasando en los pensamientos, en los corazones de estos hermanos, y tiene que ser muy categórico. Y les enseña, hermanos, evalúense por favor si retienen. No es perseverar, no es haberla recibido, no es haberla escuchado, no es saberla en sí mismo, es retener. ¿Qué es, hermanos, retener? Porque aquí es diferencial. Aquí, categóricamente, retener es lo que da la salvación. Mírenlo en el verso 2, otra vez. Por el cual asimismo, si retenéis, no si perseveráis, no si habéis recibido, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Hermanos queridos, existe una gran diferencia entre saber una doctrina y estar convencido de una doctrina. Y Pablo nos va a enseñar eso en esta mañana. Y ustedes y yo vamos a tener que evaluarnos con ese estándar. Hay una gran diferencia entre saber una doctrina y estar convencidos de una doctrina. Los saberes generalmente, ¿cómo se manifiestan? En palabras. Yo sé esto, tengo esta información, este dato. Pero las convicciones, ¿cómo se manifiestan? Con patrones de vida. Es muy diferente. Es muy diferente. Los saberes se manifiestan con palabras. Uno con palabras puede dar a conocer lo que uno sabe. Pero las convicciones siempre en el 100% de los casos terminan en patrones de vida. Tú quieres saber cuáles son tus convicciones, mira tus patrones de vida. Y quieres saber cuánto sabes, solamente en el conocimiento, mira cuántas cosas dices, cuántos datos tu voz revela. Pero hermano, las convicciones siempre se manifiestan en patrones de vida. ¿Cuándo se sabe que un saber se elevó a la categoría de convicción? Cuando va más allá de las palabras. Patrones de vida. Vamos a ver un ejemplo bíblico de cómo retener es sinónimo de convicción. Vamos a Lucas 8. Rápidamente. Lucas capítulo 8. Este es el tratamiento que Lucas hace de la parábola del sembrador. Lucas capítulo 8, versículo 13 dice así: los de sobre la piedra, estoy presuponiendo que todos conocemos la parábola del sembrador. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, noten, ¿retienen o reciben? No, reciben, no retienen, reciben la palabra. ¿Con qué? Con gozo. Es decir, mis amados, ojo con el gozo, cuando es solo por recibir. Ay, esa palabra tan especial, hermano, esa predicación del domingo, qué gozo. No
confiemos, porque se puede estar gozoso habiendo recibido la palabra y salir perdido hacia el infierno, hermanos. Habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen ¿qué? Raíces, la palabra convicción, desglosada, es raíces. ¿Creen por algún tiempo? O sea que puede haber fe cuando se recibe la palabra. Sí, los corintios la recibieron, Pablo dijo, ustedes ya la recibieron. ¿Puede haber fe por algún tiempo? Claro, no la verdadera, pero una fe muy, muy parecida a la fe verdadera. ¿En qué se diferencian? En que la fe verdadera persevera hasta el final. La fe falsa no persevera hasta el final. Creen por algún tiempo y en el tiempo la prueba se aparta. Pero miren ahora el 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto reciben. No, retienen. Es la misma palabra griega que se usa allá en Corintios, que se usa en el versículo que acabamos de considerar, retienen. Así que una cosa es recibir la palabra y otra cosa es retenerla. Es la misma diferencia que estoy planteando. Una cosa es saber una doctrina, otra cosa es estar convencido de una doctrina. Reitero, hermanos, los saberes, ¿cómo se expresan? Con palabras. Las convicciones siempre se dejan ver con patrones de vida. Y eso es lo que le preocupa a Pablo, hermanos. Volvamos a 1 Corintios, capítulo 15. Quiero demostrarles, hermanos amados, que eso es lo que realmente está preocupando a Pablo. Porque Pablo sabe que si estos hermanos, si alguno de estos hermanos, contaminados por los herejes, empiezan a creer en verdad que no hay resurrección de los muertos, el evangelio ya no es el mismo, es otro evangelio, y otro evangelio les llevará a otros patrones de vida, otras convicciones. Le preocupa a Pablo esto. Miremos el verso 57 del capítulo 15. Pablo dice en el verso 57 así: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando de la resurrección todavía, hermanos. Y la resurrección es por medio de la victoria que Cristo alcanzó. Pero miren el 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Por favor, hermanos, stop, paremos. ¿Qué está diciendo Pablo acá? ¿Para cuántos de nosotros el verso 58 no es un versículo amado? ¿Cuántos no lo hemos deseado a otros y dedicado a otros en sus cumpleaños, aniversarios, etcétera? Un versículo amado, y tal vez tan amado que lo hemos arrancado del contexto de la resurrección. Mis queridos, no hagamos más eso con el verso 58. Cada vez que usted dedique el verso 58, dedíqueselo a alguien que vive como un resucitado. Cuidado. Porque Pablo está diciendo en el verso 58, como conclusión de su discurso, que él espera que estos hermanos crean en la resurrección de los muertos, porque si no lo hacen, no podrán estar firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque las convicciones se dejan ver por patrones de vida. Pablo está preocupado de que estos hermanos vayan en detrimento a la obra del Señor, si han abrigado esa herejía. Pablo sabe que si esos hermanos cambian el evangelio en su corazón, su patrón de vida cambia, porque las convicciones se ven en patrones de vida. Y Pablo tiene temor que estos hermanos en Corinto ya no sigan firmes, ni constantes, ni creciendo en la obra del Señor siempre, por creer en que los muertos no resucitan. Así que cuando usted dedique este versículo, dedíqueselo a alguien que más vale que por su patrón de vida esté viviendo como un resucitado, porque cree en la resurrección
Así lo está haciendo Pablo aquí. Pablo sabe que si esos hermanos están convencidos de una herejía, su patrón de vida cambia y ya no van a estar firmes ni constantes. Entonces pregunto yo y pregúntese usted, cuando vemos en nuestra iglesia debilidad, falta de firmeza y constancia en el Señor como patrón constante, no digo de cuando en cuando, a todos nos pasa, viene el desánimo, pero como un patrón de vida, de seguro son sus convicciones. Hay algo en la convicción fundamental que no está bien. Es un asunto de convicciones, no de saberes. Una persona puede saber perfectamente la doctrina de la resurrección y no crecer en la obra del Señor, no estar firme ni constante. Por sus convicciones, no por sus saberes. Hermanos amados, esa es la diferencia entre el enfoque de educación griega, que es la que nuestros hijos toman en sus colegios, al enfoque de educación hebrea. Y miren cómo la educación griega nos ha hecho daño. Nosotros generalmente, ¿qué nos preguntamos después de un sermón? O a los 15 días de un sermón. Oye, ¿qué recuerdas del sermón de hace 15 días? Educación griega. ¿Qué información recuerdas? ¿A dónde estamos apuntando? Al saber. Y si la persona dice, no, yo recuerdo que hubo 3 puntos, y fueron estos, estos y estos. ¡Ay! Excelente, muy bien. Un hebreo nunca te preguntaría a ti eso. Un hebreo te preguntaría, oye, ¿qué hiciste con el sermón de hace 15 días? Pero eso no lo preguntamos, ¿verdad? ¿Qué sabes del sermón de hace 15 días? Perfecto. Si uno dice los 3 puntos, excelente. Esos son saberes. Otra cosa son las convicciones que transforman vidas. La educación hebrea preguntaría, ¿y qué estás haciendo con esa información? Patrones de vida. Ahora, hermanos, volviendo allí a Corintios 15, quiero aclarar que en el versículo 2, no obstante, retener, que es símbolo de convicción, no es una obra para salvación, porque ustedes ven y dicen, hay que retener para ser salvo, ¿verdad? Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. No, mis amados. Retener es la consecuencia de alguien que ha sido verdaderamente salvado. Los salvados retienen el mensaje original. Cuidan que nada cambie el mensaje original. Vienen una y otra vez a las Escrituras para comprobar si todavía están creyendo el mensaje original. Así que, hermanos, es una responsabilidad enorme el retener la palabra. Y algunos corintios, hermanos, tristemente, habían empezado a abrigar un evangelio diferente. Y un evangelio diferente, por más que hable de Cristo, por más que use la Biblia, por más que use cánticos, no salva. No salva. Y termina en patrones de vida, por supuesto, todas las convicciones terminan en patrones de vida, pero muy diferentes a las del evangelio. Así que, hermanos, frente a la resurrección en Corinto, hay solo 2 tipos de personas. Las que son salvas, ¿y cuáles más? Las que habían creído en vano. Solo hay 2 tipos de personas. En esta iglesia también puede ser eso. En esta iglesia solo hay 2 tipos de personas. Las que son salvas, retienen el mensaje original, y las que tienen una fe vana, que tienen el mensaje con Cristo y todas estas cosas, pero tienen sus agregados. Es que yo creo, es que yo pienso. Nadie necesita lo que pensamos. Tenemos que volver al mensaje original y ver qué es el evangelio, hermanos. Por eso, solo 2 tipos de personas, y las que habían creído en vano cambiaron el mensaje. Por eso digo,
seguían creyendo en Jesús. Parece que no negaban la resurrección de Cristo, pero cambiaron el mensaje. Porque al decir los muertos no resucitan, finalmente, ¿qué están diciendo de Cristo? Él no resucitó corporalmente. Así que, hermanos queridos, otra vez, ¿cómo discernir si una fe es verdadera o si una fe es vana? ¿Cómo discernir si lo que tenemos de Cristo es saberes o lo que tenemos de Cristo son convicciones? Por los patrones de vida. Constantes, dice Pablo en la obra, firmes, creciendo en ella siempre. Evalúate con ese estándar. Evaluémonos con ese estándar. Yo mismo, hermanos, estudiando este tema, he tenido que preguntarme si seré. ¿En verdad mis patrones de vida son los que deben ser como alguien que está convencido de que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y se apareció con pruebas indubitables? Es de pensar, hermanos. Me aterra que hayan solo saberes acerca de Cristo en mi vida. Aquí yo mismo puedo estarles a ustedes exponiendo solo saberes, pero los patrones de vida son los que revelan las convicciones más profundas de una persona. Y eso es ineludible. Así que mírate. Una persona puede saber que orar es bueno. Un creyente, consideramos eso, un hermano, puede creer que orar es bueno, pero si no está convencido de que orar es bueno, orará cuando tenga tiempo. Por ejemplo, patrón de vida. Un creyente que sepa que orar es bueno y esté convencido de que orar es bueno, arreglará su agenda semanal con base en ¿qué? La oración, porque está convencido. ¿Sí ven la diferencia entre saber y estar convencido de algo? Patrones de vida, evaluémonos. Estos hermanos en Corinto son animados por Pablo a evaluarse también. Ahora, no perdamos de vista que estamos viendo la prueba bíblica, escritural, que Pablo está ofreciendo a los corintios. Y hermanos amados, en esta prueba escritural que hemos revisado, versos 1 y 2, la vamos a llamar la prueba neotestamentaria. Hasta el verso 1 y 2, Pablo provee la prueba neotestamentaria de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué quiero llamarla así, hermanos? Porque estos versículos que Pablo escribió en su primera carta van a quedar para la posteridad en el corpus paulino, o sea, las epístolas de Pablo, pero más allá, en el corpus neotestamentario. Es decir, Pablo quiere declarar el evangelio a los hermanos, pero ¿por qué? Por escrito, porque lo escrito es más seguro. El Espíritu Santo lo está impulsando a ello. Pablo sabe que este versículo va a quedar para la posteridad por inspiración divina. Y hermanos, con eso Pablo le está ayudando a los hermanos en Corinto ¿a qué? A que cuando tengan dudas del evangelio, ¿qué hagan? Vengan a lo escrito en el Nuevo Testamento. Por eso está la prueba neotestamentaria. Estos dos primeros versículos son la prueba neotestamentaria de que él entregó un mensaje y que ese mensaje es fielmente predicado por Pablo, para que los hermanos vengan a estos versículos y recuerden, no es algo como del Antiguo Testamento, es mensaje para la iglesia. Pero hermanos, miremos las pruebas antiguo testamentarias también. Pablo no solamente da esta prueba neotestamentaria, es decir, que va a quedar en el Nuevo Testamento, sino Pablo va a defender la resurrección de Cristo usando las escrituras antiguo testamentarias. Miremos los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que a mí sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las
Escrituras. Noten ahora cómo Pablo pasa de escribir el Evangelio que va a quedar en el Nuevo Testamento a decir que aunque lo escribe para el Nuevo Testamento en un sentido, este Evangelio no surge de la nada, sino que está fundamentado ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Las escrituras que se mencionan aquí, hermanos, son las antiguo testamentarias. Es decir, que el Evangelio neotestamentario tiene sus raíces en el Antiguo Testamento porque siempre ha habido, ¿cuántos evangelios? Solo uno. Solo ha habido una buena noticia siempre, desde Génesis 3:15, y es Cristo Jesús. De estos dos versículos, hermanos, aprendemos varias cosas. Primero, que el Evangelio es básicamente 4 hechos. ¿Cuáles son? Que Cristo murió por nuestros pecados. 2, que Cristo fue sepultado. 3, que Cristo resucitó al tercer día. Y 4, que Cristo se apareció resucitado. Eso hace parte del Evangelio. Eso hace parte del Evangelio. Quítele el cuarto elemento y queda un Evangelio horneado a la herejía corintia. Sí, Cristo resucitó. No corporalmente, pero resucitó. Pero resucitó corporalmente y se apareció a hermanos. Eso es parte del Evangelio. El que crea que Cristo resucitó, pero no crea que se apareció corporalmente a hermanos, no cree en el Evangelio original. Por eso no basta con decir Cristo resucitó. Sí, Cristo resucitó, ¿pero qué? Corporalmente, como dice el credo de los apóstoles. Creemos en la resurrección del cuerpo. ¿Por qué quedó así en el credo de los apóstoles? Porque ya habían esas ideas que acabamos de ver, de que la resurrección tal vez ocurrió, pero no en cuerpo, en espíritu. También aprendemos de estos versos, hermanos, que estos hechos, muerte, sepultura, resurrección y apariciones corporales, son conforme a las Escrituras. Eso lo aprendemos de aquí. También aprendemos, hermanos, que estas escrituras ya anunciaban el Evangelio desde el Antiguo Testamento. La resurrección de Cristo está en el Salmo 16. La resurrección de Cristo está en Isaías 53. La resurrección de Cristo está en Oseas capítulo 6 y otros pasajes. Ya se hablaba de la resurrección de Cristo y por ende de los muertos. Y hermanos, noten ustedes en el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Primeramente, esto nos deja ver que lo primero que Pablo hizo con la iglesia en Corinto fue enseñarles ¿qué? El Evangelio. El Evangelio. Hermanos, el Evangelio es lo primero que Pablo enseñó. Dice, primeramente os he enseñado. ¿Y qué enseñó Pablo? Pues lo que él mismo recibió, tanto del Antiguo Testamento como por revelación de Jesucristo. Él fue fiel en entregar eso, pero lo primero que Pablo enseñó fue el Evangelio de Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó al tercer día y que se apareció. Como dice Hechos, con pruebas indubitables, corporalmente resucitado, corporalmente aparecido, y eso hace parte del Evangelio. Pablo fue fiel en entregar eso. Así que, hermanos, Pablo está usando el Antiguo Testamento como prueba para desbaratar la herejía que niega la resurrección de los muertos. ¿Y cómo lo está haciendo? Al mostrar que el Antiguo Testamento ya anunciaba el Evangelio, y el Evangelio implica la resurrección de Jesucristo. Y en efecto, cuando Cristo resucitó, se apareció. Así que, hermanos, hasta aquí Pablo ha mostrado que negar la resurrección de Cristo equivale a negar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, en el sentido de que Pablo ya está escribiendo de la resurrección para el Nuevo Testamento.
Alguien que niega la resurrección niega toda la escritura, hermanos. Y también aprendemos aquí que lo primero que las personas deberían aprender que es, no la confesión de fe de 1689, el Evangelio. Es lo primero. Por eso en esta iglesia nos preocupamos que quien vaya llegando, vaya entrando a ver el Evangelio. Y aprendemos que Pablo, para enseñar el Evangelio, usó ¿qué? El Antiguo Testamento. Por eso lo predicamos también cronológicamente. No porque sea la gran revelación del Evangelio, sino es el fundamento y las raíces del Evangelio. Lo empezamos a conocer desde allí y luego lo presentamos en toda su plenitud neotestamentaria, conforme a las Escrituras. Hermanos, quiero ir culminando con esto. Ahora concentrémonos en los hechos. Los hechos del Evangelio, ¿que son cuántos? 4 en esencia. Esencialmente, el Evangelio son 4 sucesos. Y mis amados hermanos, ya aquí al ir culminando, quiero que pensemos seriamente en si tenemos saberes acerca de Cristo o convicciones acerca de Cristo. Es mejor estar desconfiados que confiados. Los patrones de vida revelan las convicciones, las palabras, los saberes. Si aquí nos hacemos un examen de cuánto sabemos de cristología, de soteriología, seguramente nos va a ir bien en saberes. Pero si alguien pudiera tener el poder, y lo tiene el Señor, de evaluar los patrones de vida, ¿cuántos nos rajamos? Falta de convicciones en el Señor. Convicciones en otra cosa. Pues los patrones de vida siempre son el resultado de una convicción. Pero si son el Señor, son patrones de vida piadosos. Pablo ya lo dijo, creciendo en la obra del Señor siempre, firmes, constantes. ¿Qué es lo que le preocupa a Pablo? Que eso deje de pasar porque otras convicciones se han infiltrado en corazones de hermanos. Pensemos en estos hechos. Para que Cristo muriera, antes de eso, ¿qué tuvo que ocurrir, hermanos? Pensemos en el inmortal, el Dios inmortal, antes de la encarnación, el Hijo, el inmortal, ¿verdad? El inmortal, confinándose en un cuerpo mortal. El inmortal, confinándose en un cuerpo mortal, un cuerpo mortal, sin dejar de ser el inmortal, pero en un cuerpo mortal y muriendo en la cruz. ¡Qué amor, hermanos! ¡Qué amor tan grande! Cuando esto es una convicción, hasta hace llorar. ¡Qué amor que el inmortal se confine en un cuerpo mortal y muera el inmortal! Y aunque sigue siendo el inmortal, por los siglos de los siglos, se confinó en un cuerpo mortal y murió. El omnisciente, porque el Hijo ha sido y será omnisciente, confinado a un cuerpecillo, el omnisciente, confinado a un cuerpecillo, que tiene que empezar ¿a qué? A aprender. ¿Ustedes creen que Jesús al añito ya sabía hablar? Sí. El omnisciente aprendiendo a hablar hebreo. Eso es amor, hermanos. Amor infinito. Ese es el Evangelio que nos pone los pelos de punta y nos dice: Señor, quiero vivir para tu gloria. No quisiera volver a faltar más a un grupo de oración, porque mereces toda la gloria, Señor. Ni a un culto, no me perdería un tiempo con mis hermanos, porque lo has dado todo por mí. ¿Cómo es posible que el omnisciente se meta en un cuerpecillo y babee por nosotros?
que hable palabras aprendiendo por nosotros el omnisciente, sin dejar de serlo. Es un gran misterio amoroso, hermanos. ¿Por qué no vivir para el Señor con convicción? ¿O qué tal el infinito? El Hijo infinito, confinado a un vientre, ¿de cuántos centímetros? De radio. El infinito en un vientre de unos centímetros escasos de radio. Eso es amor infinito por usted, por mí. Pero estos son solo saberes. Convicciones es patrones de vida. Y hermanos, el infinito de pasar de un vientre a una tumba, encerrarse en una tumba, por usted y por mí. Eso es el Evangelio. El Evangelio cambia vidas de verdad, hermanos. Si recordáramos esto todos los días, usted no tendría ninguna pelea con ningún hermano, porque diría, amor bendito, estoy completo, satisfecho, no importa lo que me digan o lo que hagan, amor precioso es el que tengo yo. Patrones de vida, convicciones. El eterno, confinado a horas humanas, pasándole el día y la noche, levantándose y durmiendo, levantándose y durmiendo. El eterno, el atemporal, confinado a las horas humanas, eso se llama el Evangelio. Mis hermanos, la tumba. Noten ustedes la palabra sepultura. Hay muchas cosas que estoy pasando, pero noten la palabra sepultura en el verso 4. Y que fue sepultado. Ustedes habrán notado un patrón en las Escrituras que generalmente se enfatiza muerte y resurrección, ¿cierto? Muerte y resurrección, ¿correcto? Pero en este caso, defendiendo la resurrección de Cristo, Pablo no puede dejar por fuera la sepultura. Sin embargo, otra vez, cuando resumimos el Evangelio, ¿qué decimos? La muerte y la resurrección de Cristo. ¿Dónde dejamos la sepultura? Se nos pasa, ¿verdad? Aún Pablo mismo en otros pasajes habla de la muerte y la resurrección y no usa la sepultura. Pero aquí no puede, hermanos. Defendiendo la resurrección no puede dejar por fuera la sepultura. ¿Por qué? Porque la sepultura es la gran prueba de si la tumba está llena, hay un cuerpo muerto. Si la tumba está vacía, hay un cuerpo resucitado. No se puede dejar la tumba por fuera. La sepultura es importante en la defensa de la resurrección. Si la tumba está llena, hay un cuerpo muerto. Si la tumba está vacía, hay un cuerpo resucitado. Así que, hermanos, así entonces Pablo, después de decir, él fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, puede realmente decirnos qué es la resurrección, mis amados hermanos, y por eso es importante entender qué es la resurrección. A ver, recordemos este pasaje. Y lo voy a recordar porque por lo menos hay dos sentidos en que se usa la palabra resurrección. Una muy escasa, muy general, y la otra muy particular y es predominante en la Biblia. Comencemos por la que es muy general, por el sentido más escaso. Recuerden ese pasaje en donde Jesús le dice a los saduceos, ¿no habéis leído las Escrituras? Y se refería a Éxodo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y cuando Jesús dice eso, lo dice porque está argumentando que Dios dice, yo soy el Dios de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y para el tiempo en que Moisés lo escribió, ¿Abraham ya había muerto? Sí. Jacob, Isaac.
Y aún Dios en ese momento de Moisés se presentaba como el Dios de, en el presente, Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús usa ese pasaje para afirmar que los muertos resucitan y los saduceos no creían en la resurrección. Entonces hay una resurrección. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa resurrección era la de Abraham, la de Isaac y la de Jacob, como representativa de que los santos resucitan. Pero hermanos, en el momento en que Moisés escribió ese pasaje, ¿Abraham, Isaac y Jacob habían recibido cuerpos resucitados? No. ¿Al día de hoy ya lo recibieron? Tampoco. El único que va a poder hacer esto una realidad es Cristo en su segunda venida para todos. Entonces, ¿en qué sentido resucitaron? Porque, hermanos, el alma no muere. Y lo que no muere, no resucita. Ahí está la definición de resurrección. Más general en la Biblia, la más predominante en la Biblia. La Biblia usa el concepto de resurrección predominantemente como el levantarse de algo que está sepultado, levantarse algo que ha muerto. Y resulta que el alma no muere. ¿Es claro para todos eso, hermanos? El alma no muere. Lo que muere es ¿qué? El cuerpo. ¿En qué sentido entonces Jesús habló de Abraham, Isaac y Jacob resucitados si sus cuerpos no han resucitado, sino solo sus almas? En ese sentido que les estoy diciendo que es muy escaso, y es para contrarrestar las almas que se elevan para nunca haber condenación eterna. En ese sentido, solo las almas de los justos resucitan, no porque las almas mueran, sino porque no van a ir a ¿qué? Condenación eterna. Pero ese es un uso muy escaso, aquí en Apocalipsis 20. Pero hermanos, prácticamente todos los pasajes de la Escritura hablan de la resurrección en términos corporales. Lo que fue sepultado se va a levantar, lo que murió resucita. Por eso resurrección siempre es, hermanos, en el marco general y predominante de la Escritura, resurrección corporal. Y eso es lo que Pablo tiene aquí en mente. Por eso tiene que usar la sepultura. Porque si un sepulcro está lleno, es evidencia de ¿qué? De un cuerpo ¿qué? Muerto. Pero si está vacío, un cuerpo resucitado. Vacío de verdad. No como la de los resurreccionistas. Así que, hermanos, ese es lo que tiene en mente Pablo, la resurrección aquí corporal. Mis amados, así Cristo, el infinito, el eterno, el omnisciente, se confinó a un cuerpecillo, a un vientre, a una tumba, por usted y por mí, si es que no hemos creído en vano. Bendito amor el de nuestro Salvador. Y así Pablo, hermanos, ha defendido, a base de las Escrituras, la resurrección corporal de Cristo. Y anima a la iglesia de Corinto, y anima a la iglesia de Fontibón siglos después, a volver al mensaje original, no sea que por nuestra confianza en nosotros mismos nos estemos desviando del mensaje original. Pero Pablo nos anima, hermanos, a no saber el Evangelio, a retenerlo. Y eso solamente se ve por patrones de conducta. Recuerden, el que retiene la palabra da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Patrones de vida piadosos. Oremos. Señor amado, te damos gracias en esta mañana por el bendito Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por tu amado Hijo, por el amor inconmensurable, por el amor infinito, Señor, por medio del cual nos has atraído a ti, nos has salvado. Señor amado,
Te ruego que nos ayudes como iglesia. Allí donde todavía no hay convicción, Señor, de tu evangelio, derrama con soberana gracia convicción. Líbranos de solo saberes acerca de tu evangelio. Vuélvenos a la sencillez de tu evangelio. Te rogamos en Cristo. Amén.